Hola amigos y colegas, bienvenidos a este tu canal Mara Auto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video y a las personas que siguen el canal. A las nuevas personas les invito a suscribirse y sigan el canal, apóyenlo, denle me gusta, compartan, ya que es un canal que se está dedicando a enseñar un poco de la parte de lo que es la mecánica, lo que es la electricidad. Hoy, bueno, vamos a hacer otra clase de mecánica automotriz, ya empezando con esta nueva parte en la que estamos aprendiendo cómo vamos a utilizar el escáner, ¿no? Les invito a las nuevas personas que vean la serie clase de mecánica automotriz, una serie donde estoy explicando de manera teórica, ¿no?, cómo funciona el sistema automotriz. Ok, hoy vamos a seguir con el segundo video sobre cómo utilizar el escáner o curso sobre escáner. Vamos a ver cómo lo vamos a llamar. Hoy el primer video hablamos sobre este libro, ¿no?, los 10 errores más graves en código OBD2 y cómo evitarlo. Hablamos sobre el error número 1, en el que hablamos de no saber que borrar códigos y reemplazar sensores. Sin entender esto, la luz check volverá a iluminarse. Y el error número 2, no saber cómo detectar inconsistencias en los datos numéricos y en vivo. Hoy vamos a hablar sobre, me imagino que el 3 y el 4, para no hacer un video tan largo, tratar de darle mi punto de vista. A las nuevas personas que llegaron a este video, les invito a que vean el primer video de esta serie para que lo sigan en secuencia, ¿no? Y también a las personas que no sé si se dieron cuenta, en el primer video les dije que tengo un video que se llama 7 libros que todo técnico automotriz debe leer. Ahí en ese video hay un enlace en la descripción del video donde pueden descargar estos libros para las personas que lo quieran leer completo, ya que yo estoy intentando no leer todo, sino lo más puntual, y ustedes se encarguen de complementarlo, ¿no?, leyéndolo ustedes mismos. Ok, también recuerden que vamos a utilizar este libro que es de Beto Buster. Creo que es de lo mejor en libros que podemos leer para poder entrar en materia y aprender sobre el diagnóstico, en el que dice diagnóstico con escáner. Pero primero nos vamos a enfocar en este libro, ya que estos son más que los 10 errores, son como 10 consejos muy necesarios que tenemos que aprender para saber dar un buen diagnóstico utilizando un escáner. Ok, vamos a empezar con el video. Vamos a buscar el error número 3, que fue donde quedamos, en el que tenemos que continuar. Ok, aquí lo tenemos. Nos dice error número 3 en OBD2, no saber cómo relacionar. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Aquí. No saber cómo relacionar códigos de falla con los datos numéricos correctos para ubicar la causa del código. Ok, me dice, ya conociste que en OBD2 la lectura de códigos por sí sola no te resuelve nada. También has visto que para verificar tus sospechas la lectura de datos en vivo es indispensable. Me dice y cierra una pregunta: ¿por qué? Porque si lees datos en vivo porque sin leer datos en vivo estarías a ciegas. Ahora, falta algo. Para asegurarte que tus sospechas son acertadas, la lectura de datos numéricos en vivo no será suficiente. Y cierra con otra pregunta: ¿por qué? Por lo siguiente. Ya sabes que la lista de datos numéricos en vivo en el escáner abarca una larga serie de parámetros. Tienes que leer la lista completa, pero ¿eso cómo se hace? Considera esto. Ok, ¿cómo así? Bueno,
siempre cuando hacemos, tenemos que relacionar el código que estamos viendo. Por ejemplo, si tenemos un código sobre el sensor TPS o sensor de oxígeno, claro, tenemos que ver los datos sobre ese sensor, ver qué señal está dando, por qué me da código sobre ese sensor, y ir relacionando, ¿ok? Para que vayan entendiendo un poco a lo que se refiere. Me dice, cada uno de estos parámetros siempre contiene 4 cosas: nombre, cifra, unidad de medición y significado. Y aquí vemos una imagen de lo que podemos decir, de lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, si tenemos el sensor de oxígeno 2 o el sensor de oxígeno número 1, el significado del sensor, ubicación, fíjense que nos dan cuál de los dos es el número 1 o el número 2, la lectura que está leyendo y en qué lo está haciendo, ¿no? Aquí me dice que es en milivoltios. Si hablaríamos del ángulo del TPS, aquí tenemos a qué porcentaje está en el momento que está midiendo y que lo mide en el valor de porcentaje. Muchas veces en el escáner esto puede cambiar, no podemos verlo solamente, incluso lo podemos ver de dos maneras, en porcentaje y en voltaje. Eso depende, incluso aquí abajo está, dice TP sensor 0.73 y lo mide en voltaje. Entonces en el mismo escáner te da te da el significado, ¿no?, de cada cosa, pero sí tendríamos que nosotros tener en cuenta o hacerlo nosotros mismos, saber aprendernos, ¿no?, qué significa cada valor, porque si no aprendemos qué significa cada valor, tampoco no sabemos lo que queremos ver. Ok, me dice, para que tu diagnóstico con escáner te lleve a una respuesta correcta, cada uno de tus datos numéricos deberás analizarlo de dos maneras. Me dice, por separado y en combinación. Ok, bueno, aquí va a explicar cómo así, para no alargar tanto y no leer todo esto. Bueno, esto se trata de una estrategia bastante sencilla, pero tenemos que saber primero tener las dos lecturas para poder llegar a una respuesta concreta. Porque primero, si tenemos un código, por decir algo, del sensor MAC, es lógico, vamos a elegir el parámetro del sensor MAC para ver cómo está trabajando. Pero muchas veces tenemos que pensar, acuérdense la primera, la importancia de lo que nos hablaba en los primeros errores, ¿no? Hay que saber identificar los códigos falsos, porque hay otra parte del motor o del sistema, por decirlo así, que nos puede hacer fallar este componente, y a la final el componente no tiene nada, el componente está perfecto. Entonces es muy importante primero, por separado, ver el sensor MAC directamente. Por eso en primera opción nos lo pone por separado y en combinación, y después elegir un conjunto de parámetros con los que nosotros vamos a tener la habilidad, porque es una habilidad que vamos a agarrar para poder determinar cuál es el problema. Vamos a leer un poco aquí para entrar un poco más en materia de lo que acabo de hablar. Dice, se trata de dos estrategias de lectura. La primera es sencilla, es más sencilla que la segunda, pero también es cierto que la segunda te brinda más respuestas y mejores resultados que la primera. Porque, claro, es obvio, no, si tú vas a ver solamente un parámetro, no te va a dar tanta respuesta como si lo vemos todo, ¿no? Recuerden que siempre en el escáner o en los parámetros, en datos en vivo, vamos a buscar señales erróneas. Eso es lo que más vamos a buscar nosotros, señales erróneas que no coinciden con en el momento en el funcionamiento del motor. Entonces ahí es donde eso es lo que queremos buscar. Me dice, la razón lógica es que la lectura combinada de datos numéricos te arroja un panorama mucho más completo y detallado. Eso no ocurre con la lectura separada de los mismos de los datos numéricos.
Entonces tienes dos formas diferentes: lectura separada y lectura combinada. Dice: la lectura permitirá obtener algunas respuestas correctas, pero no serán lecturas concluyentes. La lectura combinada es la que te conducirá a una decisión final. Dice aquí: para hacer mediciones de lecturas combinadas inteligentes, la mejor manera es el formato gráfico. Observa la siguiente fotografía para apreciarlo mejor. Fíjate en cosas. Cada señal gráfica se comporta diferente, ninguna es igual a la otra, y ese es el reto. Pero para saber si tiene sentido lógico y comportamientos normal, tendrás que verlo en video. Bueno, aquí yo no lo tengo en video, pero sí más o menos puedo explicarle lo que le quiere decir. Vamos a hablar un poco. Aquí tenemos el porcentaje del TPS, tenemos el ajuste de combustible, tenemos voltaje de sensor número 2, voltaje de sensor número 1, el flujo de masa de aire y el sensor MAC. ¿Okay? Ahora, viendo un poco, vamos a imaginarnos que aquí tenemos ralentí y aquí acelera. Por eso es que sube la señal, ¿no? Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Si nos fijamos, las señales son distintas, la información es distinta, pero esperamos una respuesta obvia. Primero, la respuesta obvia la vamos a encontrar sabiendo cómo funciona cada sensor, cada componente, qué comportamiento va a hacer cuando lo aceleramos, a cuántas RPM funciona. Pero también tenemos que combinar que, bueno, si presionamos el acelerador, vamos a ver un cambio en el comportamiento del sensor de oxígeno, sea en el sensor de oxígeno después del catalizador o el que lee las partículas de oxígeno que va saliendo directamente del tubo de escape. Fíjense que esta es una lectura que va a ir subiendo y bajando, pero siempre en el momento de aceleración o desaceleración va a haber un cambio, y eso nosotros tenemos que saber interpretar si está dentro del parámetro. Pero igualmente trabajan de señales distintas, pero estamos comparando ese cambio que tiene que hacer. Lo mismo pasa con el flujo de masa de aire. Si se fijan, las señales entre el TPS, el señal de flujo de masa de aire, y el sensor MAC son prácticamente la misma. Son muy pocas muy poco donde cambia, pero sus señales son distintas, no trabaja igual, ya que el TPS estamos hablando que es un potenciómetro, y por ejemplo el sensor MAC lo que vas a leer es la presión del múltiple de admisión. Entonces es importante saber que trabajan distintas, pero esperamos esperamos una respuesta. Así que para que vamos entendiendo un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Ok, me dice aquí: en pocas palabras, la verdadera estrategia del diagnóstico automotriz con escáner consiste en leer datos combinados, pero existen dos problemas. Me dice: primero, debes saber cómo leer datos numéricos en vivo separados. Exacto, debes saber qué valor independiente es correcto. Eso es muy importante saberlo, si no vamos a poder combinar esas lecturas. Segundo, una vez que ya aprendiste a leer datos separados, necesitas aprender a hacer combinaciones inteligentes. Leer datos separados es tarea sencilla cuando aprendas el significado de cada dato. Incluso ya que adquieres algo de práctica, la lectura de datos combinados también será fácil, pero primero necesitas comprender que no se trata de hacer combinaciones al azar, sino de que necesitas definir cuáles serán las combinaciones que más te convenga. Y es justamente esta parte la que más se dificulta, las combinaciones de OBD2. Me dice: ¿por qué sucede esto? Cada vehículo tiene sus propios problemas, siempre habrá códigos diferentes en cada caso, la falla se comporta diferente, los diagnósticos no son iguales, y por eso las combinaciones de datos en vivo que necesitarás hacer tampoco lo serán. Lo cierto es que en el diagnóstico con escáner, al buscar la combinación ideal de datos en vivo, tienes que considerar tres posibles escenarios. Aquí los tienes en orden de menor a mayor dificultad. Me dice
con la experiencia que adquirió, él me dice que la consideración número 1, algunas combinaciones son sencillas. A veces para terminar tu diagnóstico, un par de datos en vivo será suficiente. En ocasiones con solo 2 datos te será posible saber si el código es verdadero o falso. Ok, la segunda dice, otras combinaciones son más complejas. Es posible que necesites combinar y analizar con detenimiento 3, 4, 5, 6 o más datos en vivo. Enseguida tienes que observarlos y compararlos, para que al observar su comportamiento lo que estás buscando son algunas inconsistencias, ciertas conductas irregulares poco comunes. Y la consideración número 3 me dice, en el peor escenario te encontrarás con alguno de los casos que ninguna combinación resultará suficiente. Aunque revises 10, 15, 20 o todos los datos juntos, simplemente será inútil. Continuar con la lectura de datos numéricos no te servirá de nada y será la pérdida de tiempo. Aunque, ¿a qué se debe esto? Por extraño que te parezca, en varias ocasiones sucede que la relación entre el código de falla y las lecturas combinadas de datos numéricos simplemente no te revela nada. Aunque busques y revises, aunque hagas comparaciones, hagas lo que hagas, las combinaciones no te dan información que buscas. Esto ocurre muchas veces. Esta parte, si hablamos de estas 3 consideraciones, por lo menos con mi experiencia, normalmente o la mayoría de las veces vas a utilizar lo que él te diría, una consideración 1 y la número 3. Con algo de experiencia, incluso a veces tú solamente con los 2 datos, 2 o 3, ya sabes qué pasa en el vehículo y sabes qué pruebas físicas vas a hacer, porque siempre tienes que hacer pruebas físicas en el cableado y pruebas al sensor para determinar sea sensor o sea actuador, dependiendo del problema de cada caso. Y cuando muchas veces pasa que tenemos un problema que por más datos que revisemos no hay relación, puedes ver todo normal, ya es complicado, se hace un poco complicado, ya te tocaría más hacer pruebas físicas, valerte de tu experiencia o de la o experiencia de otro compañero y de ahí partir. Bueno, no tengo ningún dato, el escáner no me arroja nada, veo los datos, veo que todo está normal, pero el carro sigue fallando. Entonces ya te tocaría hacer unas pruebas físicas. Ahí es donde entraría más que todo utilizar el osciloscopio, porque con un poco de experiencia e intuición podemos decir, bueno, esta falla puedo relacionarla, por decir algo, con un sensor CKP, puedo relacionarla con la bomba de combustible. Son varias, es una alternativa. Entonces es una alternativa que también tenemos que aprender a utilizar. Ahora, hablando un poco sobre, déjenme ver otras cosas que le iba a decir y ya se me olvidó. Hablando un poco sobre sobre las combinaciones, siempre tenemos que tratar de ajustarnos a la falla, aunque siempre tenemos una manera de empezar el diagnóstico, ¿no? Siempre tenemos una manera de elegir primeros parámetros, elegimos los más importantes, TPS, sensor más, RPM, flujo de masa de aire, temperatura del motor, sensor de oxígeno. Eso es lo más básico que siempre empezamos con un diagnóstico, son los primeros parámetros que se eligen. Siempre por ahí es lo que empezamos, pero siempre tenemos que como que hacer nuestra propia estrategia, ¿no? Ok, aquí me habla sobre, en cualquiera de estos tres posibles escenarios, la solución para determinar mediante la lectura de datos en vivo al combinarlos unos con otros. Para esta técnica puedes entenderla mejor y pongamos un ejemplo sencillo. Un código indique algún tipo de problema con el sensor MAC. Aunque estos códigos son bastante comunes, eso no siempre significa que el sensor MAC sea la causa del problema. Veamos
¿Qué sucede? El sensor MAC se encarga de monitorear los cambios de presión de vacío en el múltiple de admisión. Esto resulta crítico en la estrategia de inyección de combustible. Por eso, si existe algún código relativo con el sensor MAC, la PCM no sabrá qué hacer y el motor fallará. Habrá todo tipo de síntomas raros, por ejemplo, a veces el vehículo entero se jalonea como un caballo bronco sin domar. Lo lógico es que si la luz te indica un código sensor MAC, entonces debes monitorear los datos numéricos de ese sensor. Existen diversos datos numéricos que te revelarán la conducta de medición del sensor MAC. Bueno, esto es un poco de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, es lógico, vamos a elegir como primer parámetro pero tenemos que elegir otro para ver con qué podemos compararlo, para ver si verdaderamente el código es real. Aunque también puede haber una causa externa con el sensor MAC, ya que podemos tener una entrada extra de vacío, un inyector que se queda abierto. Son síntomas que pueden hacer fallar el motor y dar una falsa lectura al sensor MAC, y ya por ahí tendríamos una falla que ni siquiera nos apareciera en el escáner. Entonces es muy importante. Me dice: la lectura de datos numéricos en vivo primero las haces individual, observa durante algunos minutos, intenta descubrir qué es lo que sí está bien y lo que está mal. Con esta señal ten paciencia y mira la pantalla de tu escáner con atención. Si esto no te indica ninguna pista, entonces aplica la lectura combinada. Lo que está buscando es la presencia de inconsistencia, es decir, conductas numéricas erráticas que anuncien la evidencia de que la señal es anormal. Recuerden que siempre estamos buscando inconsistencias, datos erráticos. ¿Cómo se hace para diferenciar si una señal del sensor es normal o anormal? Bueno, aquí me dice que tiene un tema extenso y requiere presencia de atención, pero existe un curso de diagnóstico con escáner. Está hablando de este libro, que después vamos a llegar a él para ver cómo es la estrategia de la computadora y del escáner para poder monitorear algún componente. Bueno, aquí voy a resaltarme esto. Me habla de este tipo del diagnóstico, ¿no? Esto prefiero que lo lean ustedes mismos. Es el ejemplo que está poniendo él para deducir el problema, ¿no? Y no lo hagamos tan largo, sino que habla que primero, como saben, hay que elegir una estrategia. Me dice aquí: digamos que ya viste que se trata de un código del sensor MAC y digamos que ahora estás monitoreando los datos en vivo del sensor MAC. Cuando el sensor en verdad está defectuoso, el monitoreo numérico y gráfico de datos te indicará la anomalía. Por ejemplo, si al subir las RPM resulta que los valores numéricos del sensor MAC no suben ni bajan en armonía con las RPM, es muy probable que el sensor MAC tenga un defecto interno. Para no seguir con el ejemplo, les explico lo mismo. Como les dije ahorita, si yo piso el acelerador y yo veo que el TPS reacciona, sensor de oxígeno reacciona, el flujo de aire reacciona, pero el sensor MAC se queda en la línea, no reacciona, bueno, algo está pasando ahí, sea cableado, sea el sensor, siempre hay que verificar. Entonces es muy importante hacer por eso es las combinaciones. Y como siempre, yo pongo como primera combinación, siempre pongo las RPM, ya que son las que a determinadas RPM me va a acompañarnos la combinación con los otros componentes. Vamos un poco más abajo y estamos llegando aquí al final de me dice: pero si por el contrario resulta ser que los cambios se salen de los rangos normales, tu trabajo no ha terminado, necesitas aplicar algunas pruebas adicionales de comprobación. Una característica
en común que estas pruebas adicionales comparten entre sí es que te permiten hacer comparaciones que siempre debes llevarte, siempre deben llevarte al siguiente dilema: arriesgarte a reemplazar el sensor aunque tengas dudas, o continuar la búsqueda de más datos más exactos y mejores. Eso siempre tenemos que hacerlo. Nunca nos desesperemos con un problema, porque vamos a terminar cambiando cosas innecesarias y vamos a quedar mal. Si vemos que hay algo que no nos da lo que necesitamos, ¿no?, para dar certeza de lo que queremos hacer, mejor sigamos buscando, tengamos un poco más de paciencia, que lo vamos a encontrar. Conclusión: el verdadero diagnóstico ocurre de dos maneras. Cuando aplicas la lectura de datos en vivo, datos numéricos en vivo, cuando haces combinaciones necesarias para comparar el comportamiento de diversas señales. Ok, aquí habla un poco, dice: tú ya viste el ejemplo de comparación de conductas entre la RPM contra la conducta del sensor MAC. Aunque fue tan solo un ejemplo básico y primitivo sobre cómo funciona la verificación de consistencia en la base para comparar todos los tipos diferentes de valores numéricos en OBD2, esto se aprecia mejor en video. Bueno, el video no lo tenemos, yo estoy intentando aquí explicarle un poco de cómo funciona, ¿no? Ahí ustedes entenderán el libro, cómo leerlo, y pueden buscar unos videos en internet que tengan algo que ver con eso, y ahí van haciendo la comparación y van a ver que es muy cierto lo que se está hablando aquí. En el error número 4 me dice: no saber qué hacer cuando no existe ni un solo código. Aquí es donde muchos fallan, porque muchas veces nos vamos a encontrar, voy a tratar de simplificar esto para no hacer video tan largo, ya que este es una explicación un poco más sencilla. Dice: confirmando los códigos, confirmado, los códigos no tienen la respuesta definitiva. Exacto. Ya espero que les haya quedado claro que los códigos es una pequeña ventana en la que de ahí vamos a empezar un diagnóstico. Pero también está confirmado que para establecer la veracidad o falsedad de cualquier código, la lectura de datos numéricos te ofrecen la guía que necesitas. Y confirmamos también que la combinación comparativa de dos o más datos numéricos en vivo es la estrategia más inteligente de diagnóstico. Solo haciendo combinaciones relevantes, tu diagnóstico será correcto y libre de errores. Pero existe una circunstancia especial. ¿Qué sucede cuando el motor está fallando, pero la luz check no enciende, está iluminada, ni tampoco existe ningún código? ¿Qué haces allí? Bueno, para no leer todo esto, vamos a simplificarlo. Aquí lo más importante y lo más básico de esto es solamente saber cómo leer los datos en vivo. Todas las fallas no son iguales, eso es correcto, pero podemos tener una idea de lo que puede estar pasando. Muchas veces tenemos una falla de cilindro y ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos un código, y simplemente puede ser una bujía o puede ser un inyector que está sucio y no vamos a tener ningún código. Ahí ya tocaría primero ver datos en vivo, podemos ver cómo se comportan los sensores, cómo se comporta el ajuste de combustible, y de ahí nos vamos haciendo una idea de lo que está pasando. Claro, también podemos tener algo muy importante. Cuando leemos los datos en vivo, podemos tener un sensor que no está funcionando, pero está dentro del rango. Ahora, ¿cómo es eso? Imaginemos que estamos viendo, por decir algo, un sensor. Vamos a hablar de un sensor de oxígeno. Aquí habla de un ejemplo del sensor MAC, pero vamos a hablar del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno muchas veces nos vamos a encontrar con este problema. Puede llegar el cliente y te dice: mira, el carro me está consumiendo mucho combustible, y también puede tener alguna falla de cilindro. Te resulta que metes el escáner y no tienes pero ni un código. Tú dices: bueno, pero no tengo código, no tiene la luz encendida.
ahí es donde uno primero se van los datos en vivo, y ahí es donde vamos a buscar inconsistencias. Vamos a buscar con atención, parámetro por parámetro, elegimos los más relevantes y de ahí vamos haciendo nuestra lista, ¿no? de parámetros. Ahora, te va a resultar en muchas ocasiones, ya que es un problema que a mí me ha sucedido muchas veces, que vas a leer el sensor de oxígeno y ves que el sensor de oxígeno está quieto en 300 milivoltios, por decir algo. Está indicando que hay una mezcla pobre. Lo que va en la estrategia de la computadora, lo que va a hacer es abrir el pulso de inyección, ya que está leyendo que hay una mezcla insuficiente, pero no se mueve los 300 milivoltios, y es el sensor que está pegado en ese parámetro, pero no te va a dar código. ¿Por qué? Porque no está fuera de rango, sigue estando dentro del rango, que es aproximadamente de 200 a 800 milivoltios. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a leer individualmente los datos en vivo para después combinarlos, porque si te atoras, como no tienes ningún código, te vas a atorar en esa posibilidad, no vas a dar con el diagnóstico. Puedes cambiar bujías, cambiar inyectores, vas a cambiar, bueno, vamos a adivinar, cambias el sensor de cigüeñal, el CKP, y ahí empiezas con un sinfín de problemas y un cliente que no va a estar satisfecho porque no das con el problema. Pero si sabes leer los datos en vivo, te vas a dar cuenta que al aprender a leer todos los parámetros, vas a poder resolver el problema. Porque este es un ejemplo muy sencillo y muy común. No sé, habrá personas que ya les habrá pasado y habrá otros que no. Que vas a ver esto, un sensor de oxígeno pegado en un solo parámetro, no te va a dar código ya que está dentro del rango, y te va a hacer que consuma combustible. O viceversa, puede hacer que esté pegado en mezcla rica, se acorta el pulso de inyección y cuando tú quieres potencia no te la va a dar, ya que tú aceleras el carro, quieres potencia, pero no te la va a dar ya que el pulso de inyección se está cortando, porque el sensor de oxígeno está supuestamente leyendo una mezcla rica. Así que es muy importante que aprendamos a analizar estos problemas, y por eso es la importancia de saber cómo funciona cada sensor internamente, cómo lo hace, qué lo hace, en qué valores trabaja, qué esperamos ver en un escáner, y buscar esa inconsistencia que nos va a decir: hey, este sensor no está trabajando bien, o este componente no está trabajando bien. A esto se refiere esto, no saber qué hacer cuando existe un código. La respuesta es sencilla: aprende a leer los datos en vivo y por supuesto las pruebas físicas. Tienes que aprender cómo hacerle prueba física a cada sensor. Por ejemplo, tú sacas el sensor de oxígeno, lo desconectas. Yo tengo una manera muy particular con un probador LED. Bueno, pruebo que le llegue su corriente, su tierra de computadora. Pruebo que le llegue la corriente, ¿sí? Llegan 12 voltios para el calentador, los pulsos de tierra hacia el calentador, y la señal que con un LED y una resistencia puedo aterrizarla y hacer que cuando mayormente, no todos trabajan igual, pero mayormente cuando tú desconectas un sensor un sensor de oxígeno y lo ves en el escáner, queda en 450 milivoltios estable. Entonces si tú pones el probador a tierra y lo pones en el cable de señal, se va a ir a 0, y si lo pones a voltaje, se te va a subir a 1 voltio. Pero esto es porque ya yo lo he hecho de esta manera. No podemos hacer esta prueba con una lámpara normal, porque dañaríamos el circuito de la computadora. Así que mucho cuidado con eso. Ok, bueno, todo esto no lo voy a leer, creo que lo simplifiqué bastante bien. Cómo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a hacer para enfrentarnos a un problema sin códigos.
De todas maneras, las personas que como les dije que desean descargar el libro, lo tengo en otro video que dice 7 libros que todo técnico automotriz debe leer. Ahí están estos libros, lo descargan, se lo leen y pueden incluso leer el ejemplo e incluso sacar otra información que yo no les haya dado. Ok, bueno, ok amigos, ya para no hacer tan largo el video voy a dejarlo hasta aquí, ya quedaremos pendiente con el error número 5 para ir yendo paso a paso. Les digo, en cualquier palabra, en cualquier cosa que me haya equivocado, háganmelo saber. Disculpen si digo algo mal, ya que no edito tanto los videos, ¿no? Asimismo, como lo estoy haciendo, le hago son pocas correcciones. Los invito a suscribirse, a compartir, ayuden al canal, ayuden a seguir creciendo, a seguir con ese ánimo para hacer todo este tipo de contenido. Les pido disculpas si me equivoco en algo, háganmelo saber. Si tienen dudas de algo también háganmelo saber, de repente en otro video pueda añadirlo y hacer la corrección o verificar algo que no lo dije en el instante. Bueno amigos, les invito a seguir la serie clase de mecánica automotriz, vean los videos de diagnóstico, que sé que algo van a aprender de ahí. Recuerden que estos videos se hacen totalmente gratuitos, solamente es mi forma de ayudar a las personas y de dejar algo de lo que aprendemos, ya que es bueno compartir. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.